La mano dura con la que Fidel Castro condujo la economía cubana durante 58 años tuvo un fuerte impacto en la isla. A pesar del bloqueo comercial establecido por Estados Unidos, el líder de la revolución cubana prometió desarrollar el país. Lo cierto es que las políticas de centralización de la economía no cumplieron su objetivo. Fue hasta cuando su hermano Raúl Castro llegó al poder que se empezaron a implementar reformas consideradas pragmáticas, aunque sin renunciar al comunismo. Sin embargo, hoy Cuba enfrenta una desaceleración y una reducción del Producto Interno Bruto. Se estima que al cierre de 2016, el crecimiento sea menor al 2%. La Habana ha calculado que se necesitan 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera para sustentar este sistema socialista, para muchos obsoleto. El oficialismo intenta cambios económicos, pero sin tocar el sistema político. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Ted Henken, es profesor asociado de estudios latinoamericanos del Baruch College y expresidente además de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, quien nos acompaña desde Nueva York. Bienvenido, una buena tarde. Es un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros, por supuesto. El modelo económico impulsado por la Revolución Cubana, ¿podría decirse hoy, doctor, que es un error? ¿Un error, dices? Sí, un error. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. El enfoque, o digamos, el marco económico del sistema que tiene, es un plan de socialismo del Estado, se ha probado históricamente que es un modelo no eficiente y no productivo. Entonces, desde hace unos 10 años, cuando se enfermó Fidel Castro, Raúl Castro ha tratado, o ha estado tratando de, digamos, rescatar este modelo, tratando de actualizar, en palabras de él, el modelo socialista, no abandonar el socialismo, pero convertir el socialismo del Estado en un socialismo un poco entre el Estado y el mercado. Hasta ahora hemos visto cambios significativos, pero no estructurales en la economía, entonces no han podido realmente alcanzar productividad y eficiencia en la economía, y como bien dijeron ustedes, la pronóstica para este año va a estar por debajo de 2% de crecimiento, casi quizás a menos de 1% de crecimiento, y eso va junto con una inmigración a niveles de crisis de los jóvenes del país. Entonces, realmente están frente a grandes desafíos después de 6 años de reformas que no han alcanzado las metas del propio gobierno. Doctor, ¿se puede ser socialista y abrirse al mercado al mismo tiempo? ¿Ese paralelismo funciona? Seguro que sí. Hay ejemplos en todo el mundo que tienen una mezcla saludable entre socialismo y el capitalismo, pero el problema de Cuba es que tienen un modelo político que no permite libre expresión, asociación, libre empresa, libre prensa. Entonces, es un modelo de socialismo, el socialismo del Estado, que realmente es un lastre. Pero hay ejemplos en Europa, en Canadá, en otras partes del mundo, que han combinado un balance próspero, eficiente, entre, digamos, ideales de socialismo en cuanto a servicios públicos, en cuanto a educación, acceso a educación y vivienda, pero no violan, digamos, derechos individuales ni posibilidades productivas de la parte, digamos, del mercado de la economía. Entonces, para mí el problema que combina el socialismo del Estado con una política comunista realmente es un modelo imposible de convertir en algo eficiente y productivo, aunque han estado bajo Raúl desde hace 10 años tratando de alcanzar eso con la ayuda de Venezuela
ya ahora con la nueva apertura con Estados Unidos, pero igual con crecimiento de turismo también, pero no han podido realmente cambiar la estructura porque no han querido realmente sacrificar el control estatal sobre la economía para realmente llegar a una productividad y eficiencia. Yo quería consultarle también a usted sobre cuál es ese camino que debe seguir la Revolución Cubana en esta etapa de apertura con Estados Unidos para enrumbar a la isla por la senda del desarrollo y si incluso ve posible que se mantenga esa política de Estados Unidos hacia Cuba con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bueno, realmente las esperanzas del pueblo cubano con la apertura hacia Estados Unidos, o digamos la apertura desde la administración Obama hacia Cuba, hacia los empresarios cubanos y también hacia el gobierno cubano, daba mucha esperanza para un cambio dentro de la economía, hacia más prosperidad, más posibilidad para los empresarios pequeños. El problema es que hay dos cosas. Primero, que el propio Estado cubano no ha respondido en una manera abierta ni una manera constructiva a esas reformas de la parte de la administración Obama. Y ahora con la llegada de la administración Trump, todo es muy inseguro porque aunque no se sabe de la ciencia cierta qué va a ser su política, es obvio que su política va a ser bastante distinta al acercamiento y empoderamiento que ha pronunciado Obama, aunque no sabemos todavía si él va a usar mucha retórica confrontacional, pero al final va a dejar esa apertura como es, porque hay muchos intereses económicos en Estados Unidos que ya apoyan abiertamente y han invertido mucho tiempo y dinero en esa apertura y que van a querer defender esa apertura, especialmente en cuanto a las aerolíneas, a la industria de hospitalidad, de cruceros, etcétera, ¿no? Pero no sabemos porque dentro de Trump hay mano dura, hablando claro al mundo, restableciendo la potencia mundial de Estados Unidos en cuanto a sus beneficios para Estados Unidos, pero también se dice que se espera que hay un hombre de negocios que va a priorizar el negocio. Entonces no sabemos qué parte de Trump va a salir en cuanto a la política de Cuba y cuál lado del Partido Republicano. Pero hasta ahora la retórica de Trump y de su futura administración ha sido el lado de priorizar y hasta aislar más y seguir con la política fallida del embargo norteamericano que aísla tanto al gobierno cubano como al pueblo cubano. Es decir, doctor, podríamos decir que el futuro de la economía y el desarrollo y la prosperidad de la isla dependen en este momento del comportamiento que tendrá Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, hacia la isla. Si decide mantener la mano dura, podríamos ver más pobreza, más decrecimiento en la isla en los próximos meses, tomando en cuenta que aliados como Venezuela están en una situación tal vez similar a la que vive Cuba el día de hoy. Sí, puede ser que sí. Yo siempre digo que la responsabilidad principal de la economía cubana, del futuro, del pasado y del presente, es en las manos del propio gobierno cubano y del pueblo cubano, no en la responsabilidad ni la culpa de cualquier política que puede tener Estados Unidos, aunque obviamente la política de apertura o la política de aislamiento, empobrecimiento, tiene un gran impacto, tanto en el plano político como económico. Yo creo que en parte depende de cómo reacciona el gobierno cubano a la muerte de Fidel, si eso le da más espacio de reformas, apertura económica dentro de Cuba, en la presión ideológica de Fidel y la presencia histórica de su perspectiva y sus preferencias, pero también los señales desde Estados Unidos y desde
tanto la administración nueva como la comunidad empresarial en Estados Unidos va a tener un impacto en la isla como hemos visto durante ya casi 2 años. Es Ted Henken, profesor asociado de estudios latinoamericanos del Baruch College y expresidente además de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, quien amablemente nos ha atendido aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchas gracias, una buena tarde. Un gran placer estar con ustedes. Saludos a mis amigos en América Latina. Un placer.